Las parejas rompen. Es natural y a veces necesario. No creerás que la nuestra será diferente. Por favor. Imagínate que de pronto aparece una chica más guapa que yo y le gustas. ¿No me dejarías por ella? ¿No lo verías como la reacción natural? Claro que sí. Porque lealtad no es amor. Egoísmo es amor. Y esto es algo que todos debemos asumir. Es duro, lo sé. Pero ¿sabes por qué? Porque aceptar esto supone sufrir. ¿Pero por qué no la dejé cuando pude? No, a decir verdad, no lo sé. Me pasé toda la tarde pensando lo que le iba a decir para que al final fuera ella la que... No, sí, ya debería estar acostumbrado a que me pasen estas cosas. Ha sido igual con todas. Mónica, Sandra, Nuria, Elsa, Irene, Verónica, Yolanda, Sofía, Nicole, Marina, Virginia... Todas ellas me dejaron. Bueno, directamente no quisieron salir conmigo. Pero ninguna puede compararse con Sonia. Sonia era única. Y ya que estamos, será mejor que os cuente mi historia desde el principio, ¿os parece? Así me entenderéis. Era una preciosa tarde de primavera. Yo había elegido un parque bastante agradable para sumergirme en mi deliciosa lectura. Creo que era Mansfield Park, de Jane Austen. ¡Pásame la pelota! Nunca he sido muy bueno en tema de deportes. Así que hice como si no lo hubiese oído. ¿No me oyes? ¡Pásame la pelota! Mira, niño, espero que entiendas que no puedes tirarme tu pelota a la cara y largarte tan fresco. ¡Ey! ¡Ey, ¿me estás oyendo? ¿Me estás escuchando, eh? ¿Pero qué te pasa? Pues me pasa que no me da la gana que me pegue un niñato ¿de cuánto? ¿11? No puedes ir gamberreando por ahí. Y menos con gente mayor que tú. Mira, yo no quiero sonar como un viejo, pero hay niños que tenéis que saber lo que es el respeto. ¿Tienes algún problema con mi hermano? Sí. O sea, que no. A ver, que tu hermano, que se me ha acercado y ha... En fin, que con toda la cara del mundo ha querido conveniente que... A ver, que no quiero estar haciendo nada malo, ¿vale? ¿Vale? Lo que pasa es que yo estaba tan tranquilo leyendo y se me ha acercado el crío piojoso este y ha... Sonia, deja de pegarme. ¡Jo, Ángel! ¡Eres un quejica! ¿A que serás siempre mi amiga? Pues claro, porque tenemos que ir juntos a la universidad. A mi padre le han dado un trabajo muy lejos y nos vamos a mudar. ¡Adiós, Ángel!
Te prometo que volveré a verte. Aunque suene raro, aquel puñetazo fue inconfundible. En el colegio Sonia solía pegarme para divertirse, pero lo hacía con cariño. No volví a verla desde que se mudó con sus padres y, obviamente, no fuimos juntos a la universidad. Pero ahora estaba allí, delante de mí, como si todos aquellos años en los que estuvimos separados nunca hubiesen existido. ¡Sonia! ¿Quién eres? ¡Soy yo! ¡Simba! O sea, quiero decir, Ángel. ¡Ángel! ¿Te acuerdas de mí? Vaya, estás muy guapa. Bueno, y alta también. Sí, lo sé. ¿Acaso es algo malo? No. Solo decía que bueno, que ojalá te alegraras un poquito más de verme. Claro que me alegro de verte. Se alegraba de verme. Y debo decir que había crecido estupendamente. Pero avancemos un poquito más en la historia. Resumiendo muy rápido. ¿Qué haces aquí, Sonia? Oh, me he vuelto a mudar. ¿Volvemos a ser amigos? Genial. Guay. Me encanta estar contigo. Creo que te quiero como algo más que una amiga. Oh, yo también a ti. Eso es lo interesante. Sonia y yo empezamos a salir. Contrariamente a los deseos de su temible padre. Pero por aquel entonces yo no tenía ni idea de lo que eso suponía. Lo único que me importaba era que Sonia y yo éramos pareja. Yo estaba seguro de que aquel puñetazo en el parque había sido algo completamente excepcional y que el carácter violento de Sonia ya era cosa del pasado. Me equivoqué. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. Pero aún así todo yo la quería. La quería mucho. Y ella a mí también me quería a mí mucho. Así que es normal que al poco tiempo pues decidiésemos avanzar un poco más en nuestra relación. A estas alturas nadie se sorprenderá al saber que la iniciativa la tomó ella.
¿Recordáis lo que os dije antes sobre el padre de Sonia? Pues fue entonces cuando me di cuenta de lo temible que podía llegar a ser. Lo peor es que lo de aquel día no fue una situación aislada, porque cuanto más riesgo había de que nos pillaran, más se ponía Sonia y más se entregaba. Podríamos hablar de 4 niveles de riesgo. Comencemos por el más bajo, nivel 1. Los padres de Sonia se van de viaje a Rumanía y no vuelven hasta dentro de 8 largos días. Nivel 2. Los padres de Sonia salen un momento, no sabemos para qué, pero lo más probable es que estén de vuelta enseguida. Nivel 3. En casa está el aterrador padre de Sonia leyendo en la salita, levantándose a cada momento y entrando en la habitación que le da la gana cuando le da la gana. Y finalmente, el nivel más suicida de todos. Nivel 4. Que consiste en irrumpir en mitad de una cena familiar para montar una escena en la cara de todos los presentes. Lo cual previsiblemente desembocaría en una desesperada huida por mi vida. ¡Hijo de puta! Afortunadamente, nunca llegamos a alcanzar ese nivel. Pero aún así yo no sabía si podía aguantar una rutina como esa durante tanto tiempo. Lo cierto es que todo aquello, pues, me estaba generando una presión dentro y me hacía tener dudas sobre nuestra relación.